La compra de cazabombarderos Eurofighter por parte de Turquía no es que esté cada vez más cerca, es que prácticamente ya es un secreto a voces y es un hecho que, si no se produce, va a ser por cuestiones políticas y no por cuestiones ni económicas, ni operativas, ni contractuales. Recientemente el Reino Unido ha autorizado la exportación de hasta 50 Eurofighters a Turquía. Con esta exportación, las Fuerzas Armadas turcas se van a dotar del mejor cazabombardero aire-aire que hay ahora mismo en el mundo, del mejor cazabombardero aire-tierra que hay ahora mismo en el mundo, después, en ambos casos, sobre todo en el primero, del F-22 Raptor. Turquía va a crecer muchísimo y sus capacidades aéreas va a crecer muchísimo. Señores, me vais a permitir que os ponga un poco en contexto la situación. Turquía venía operando aviones F-16 junto con aviones Phantom. Bien, hasta aquí todo correcto. Los Phantoms obviamente son aviones que ya se dieron de baja y ahora mismo a Turquía lo que le queda fundamentalmente son aviones F-16. Un país muy grande, Turquía es mucho más grande que España, por ejemplo, pero que solamente tiene cazas ligeros monomotor. Eso sí, tiene un número bastante considerable, pero al final siguen siendo F-16. Con la llegada del Eurofighter, Turquía lo que va a adquirir va a ser algo que ya tuvo con el Phantom, un cazabombardero pesado bimotor de largo alcance, con lo cual va a poder cubrir muchísimo mejor su territorio. Pero además hay que tener presente que uno de sus principales enemigos, y curiosamente aliados en la OTAN, que es Grecia, en los últimos años se ha ido dotando de F-35 y de Rafale, con lo cual la Fuerza Aérea griega, si bien numéricamente no es un esplendor, tiene unas capacidades realmente increíbles. Y ojo, señores, porque aparte de estas capacidades, la Fuerza Aérea griega también tiene aviones de alerta temprana, con lo cual está en un nivel ahora mismo extraordinario. Bien, es cierto, no tiene 150 aviones de combate, pero tiene aviones de combate muy modernos, muy capaces, como es el caso del F-35 y del Rafale, y además apoyados por aviones de alerta temprana. En este aspecto, Turquía obviamente estaba quedando por detrás y va a seguir estando por detrás, porque aunque compre Eurofighter, los griegos van a tener una ventaja muy importante con el F-35 y sus capacidades de atacar objetivos terrestres. Objetivos terrestres, por supuesto, aprovechando su baja visibilidad al radar. Ahí es donde está la gracia. Turquía necesita Eurofighter y necesita Eurofighter como agua de mayo. Necesita Eurofighter porque en todos los potenciales rivales que puede tener Turquía, y tiene bastante, los griegos, los rusos, los israelíes, en todas estas realidades operativas, Turquía estaba quedándose bastante atrás y Turquía estaba perdiendo capacidades aéreas de forma muy importante. Además hay que tener presente, por ejemplo, que hemos visto en Libia, que la relación entre Francia y Turquía era bastante tensa, lo cual, pues con la venta de los Rafales a Grecia, digamos que todavía se alejaba más la posibilidad del Rafale, con lo cual, en este aspecto, a Turquía solo le quedaba el Eurofighter. Turquía tenía miedo de adquirir Eurofighter por el tema de Alemania. Alemania ya ha sido el país más estúpido de la historia de Europa de los últimos 50 años, o por menos de los 30 años de la caída del muro de Berlín, a la hora de vender armamento. Claro que cuando hablamos de Alemania estamos hablando de Merkel, que probablemente haya sido el peor político de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Merkel ya ha hecho de las suyas muchas veces, con blindados, con helicópteros, con el propio Eurofighter, vetando la venta. Y Turquía pues ha estado mucho tiempo esperando el visto bueno de Alemania, esperando el visto bueno de los germanos para poder lanzarse a por Eurofighter. En cuanto a las cosas han cambiado en Alemania, en cuanto el anterior canciller socialista, que bueno, técnicamente todavía sigue siendo, digamos que cambió un poquito la política trasnochada de Merkel, y cuando han visto que ya con el nuevo canciller no va a haber ningún problema, pues en este aspecto se han lanzado a por Eurofighter. Lo cierto es que llevan desde el verano pasado con las negociaciones extremadamente avanzadas y que, utilizando un término futbolístico, pues el único que quedan son flecos. Seguramente que habéis escuchado muchas veces decir, no, el contrato entre tal club y tal jugador está hecho y solo quedan unos flecos. Pues aquí es eso, se están matizando esos flecos, que probablemente será la producción local de alguna parte de Eurofighter, precio final del mismo, periodos de entrega y demás. Pero lo que es el acuerdo global, la venta de Eurofighter, pues es algo que está hecho al, no digamos 100%, pero sí 99,9%. Señores, os he explicado cuáles van a ser las ventajas que va a obtener Turquía con la llegada de Eurofighter, unas ventajas muy positivas y necesarias, que es igual de importante para la Fuerza Aérea turca.
Además se va a poner con un cazabombardero muy bueno. Incluso va a cambiar un poquito las cosas para Israel, porque hubo un tiempo en el que Israel, la fuerza israelí, hasta la llegada del F-35 con los Eurofighter de Arabia Saudí está en una situación muy comprometida. Bien es cierto que políticamente entre Tel Aviv y Riyadh las cosas estaban bastante bien, pero desde un punto de vista militar no era la mejor situación. Y ahora con la llegada de Eurofighter, pues Israel va a tener algo más de lo que preocuparse, con lo cual en este aspecto el tablero geopolítico va a cambiar, sobre todo a partir de cuando entre Eurofighter, que para eso todavía quedarán unos cuantos añitos, 4 o 5 años seguramente no se lo va a quitar nadie. A no ser que en este acuerdo haya alguna sorpresa y Turquía vaya a adquirir alguna Tranche 1 o Tranche 2 proveniente del Reino Unido o algo por el estilo. Aunque el Reino Unido con respecto a Tranche 1 ya ha dejado claro que adiós muy buenas, que no tienen la más mínima intención de dárselo a nadie. Quieren desmontarlo, quieren desguazarlo y ya está. Es algo así como el tema de Australia con los NH90 y con los Tigres, que han recibido muchísima oferta para comprárselo y ellos se han empeñado en desguazarlo y ya está. No sé si es alguna típica característica de trastorno, algún tornillo que está flojo en la mente de los sajones, pero resulta bastante curioso porque, sobre todo en la situación actual, ir por ahí dando aviones, hay ahora mismo muchísimo mercado. El primero de ellos obviamente es el mercado de Kiev. No tiene mucho sentido que por un lado el primer ministro británico quiera apoyar incondicionalmente a Ucrania, lo cual le honra y yo me alegro muchísimo de que apoye a democracia y libertad, y por otro lado no vaya a darle a Ucrania los Eurofighters, sobre todo cuando lo que vas a hacer con los Eurofighters va a ser mandarlo al desguace, porque si tuvieses algún tipo de esperanza de venderlo, de sacar algo de dinero, pues vale, podría entenderlo, pero cuando el único camino que va a esperar esos Eurofighters es mandarlo al desguace, y es que sinceramente yo compraba los Eurofighters del Reino Unido, la Tranche 1. Yo los compraba, lo hacía la misma modernización que la española y cogía y me ponía con 20-30 aviones tranquilamente. Incluso si quiere me quedo con 18 para formar un escuadrón y el resto los canibalizo. Pero es que me da exactamente igual. Si los vas a desguazar, te doy 1 millón de euros por cada uno de ellos y ya has conseguido 30 millones de euros. Tú ganas, yo gano y oye, entretener F-18 con 40 años de servicio que están que se caen y tener al menos Eurofighter, aunque sea Tranche 1, me da igual, los modernizo. Al menos voy a tener un avión muy bueno, extraordinario en superioridad aérea. Aumento el número de unidades. Hay cosas que yo no entiendo, sinceramente. Hay cosas que yo no entiendo y hay muestra de que los estados mayores no funcionan. Hay un colapso generalizado en todos y cada uno de ellos y que, por supuesto, las cuestiones políticas pues tampoco acompañan, la verdad. Pero bueno, al final la realidad es esta, sobre todo aquí nos estábamos centrando en hablar del tema de Turquía y desde un punto de vista, pues sobre todo económico para España y para el consorcio GmbH, el consorcio de Eurofighter, va a ser una gran noticia. 50 aviones más que se van a vender, que sumado a los recientes pedidos de los últimos 6 meses, alemanes, italianos y españoles, pues la cifra de Eurofighter se va por encima de los 800 y cada vez acercándose más a esa cantidad mágica de 1000 Eurofighters. Hay por ahí una serie de acuerdos que en principio se están negociando en el sureste asiático con Arabia Saudí, que si todos llegan a buen puerto, pues van a poder conseguirlo, esa cifra de los 1000 muy probablemente. Sobre todo teniendo presente una cosa con los Eurofighters, señores, y es que mientras que el Rafale tiene un Macron que va ofreciendo Rafale a todo Dios que se encuentra, yo creo que el día que se fue a cenar con Mbappé le ofreció un Rafale a Mbappé, estoy seguro que le ofreció un Rafale. Pues el consorcio europeo básicamente se encamina, no sé, ¿a quién? A la Virgen María, porque lo que son los 4 presidentes de los países de los consorcios de Eurofighter no es que precisamente se estén matando por vender aviones. De hecho, algunos de ellos prácticamente parece que ni siquiera quisiesen al avión. Con lo cual queda de manifiesto el nivel político que tiene cada uno de ellos, ¿verdad?